Jujuy es una provincia que en pocos kilómetros cambia radicalmente su geografía. Ese paisaje variopinto nos lleva desde la majestuosidad del Hotel Termas de Reyes, que está apretado entre la montaña y el río Reyes, hasta esa maravilla oculta que son las serranías del Hornocal, un frente montañoso repleto de colores, pasando por la casa colonial de San Salvador de Jujuy, donde una bala perdida mató a Juan Lavalle, por la capilla ardiente de Tilcara, donde velaron sus restos, y por la iglesia de Uquía, donde descarnaron su cuerpo, rescataron su corazón y se lo llevaron al Alto Perú, escapando de las tropas federales. Pero Jujuy es también selva cerrada, con lagunas de altura, cielos azules y soles plenos en la puna, cuando uno trepa más allá de los 3.000 metros. Un territorio donde antiguamente la guerra de guerrillas, el combate, la escaramuza, la emboscada, fue lugar común en tiempos de la independencia y también en tiempos de la anarquía. Voy a dar forma a estos temas y a tratar de unirlos para que vos puedas interesarte y disfrutar este programa tanto como lo disfruté. Hay cosas que son inevitables, pero en tu casa vos tenés el control. Con Lavandina en gel Tibu, los gérmenes y las bacterias quedan fuera de tu casa. Con su doble garantía de limpieza y desinfección, controlás sin chorrear ni salpicar. Tibu. Jujuy es una provincia que en pocos kilómetros cambia radicalmente su geografía. Ese paisaje variopinto nos lleva desde la majestuosidad del Hotel Termas de Reyes, que está apretado entre la montaña y el río Reyes, hasta esa maravilla oculta que son las serranías del Hornocal, un frente montañoso repleto de colores, pasando por la casa colonial de San Salvador de Jujuy, donde una bala perdida mató a Juan Lavalle, por la capilla ardiente de Tilcara, donde velaron sus restos, y por la iglesia de Uquía, donde descarnaron su cuerpo, rescataron su corazón y se lo llevaron al Alto Perú, escapando de las tropas federales. Pero Jujuy es también selva cerrada, con lagunas de altura, cielos azules y soles plenos en la puna, cuando uno trepa más allá de los 3.000 metros. Un territorio donde antiguamente la guerra de guerrillas, el combate, la escaramuza, la emboscada, fue lugar común en tiempos de la independencia y también en tiempos de la anarquía. Voy a dar forma a estos temas y a tratar de unirlos para que vos puedas interesarte y disfrutar este programa tanto como lo disfruté yo al hacerlo. Hay una casona en el centro de San Salvador de Jujuy que atesora una gran historia. De hecho, ha sido convertida en museo regional. Las autoridades me reciben calurosamente porque saben de mi interés por los dramáticos hechos que aquí acontecieron. Como en todo museo, hay mucho para ver, para descubrir
Pero no tengan dudas, nada supera el interés que despierta la trágica muerte del general Juan Galo de Lavalle. Aquí mismo fue que lo mataron, al contradictorio y controvertido Juan Lavalle, al alto jefe unitario en tiempos de las guerras civiles argentinas, al bravo, temerario, audaz hasta la sinrazón. Lavalle, un porteño consecuente y unitario, odiado por los caudillos federales. Él quería un país y ellos otro muy distinto. Pero Juan Galo de Lavalle fue héroe de las guerras por la independencia, fue héroe de los ejércitos de San Martín y de Bolívar. Pero Juan Lavalle también fue autor del error político-militar más grave acaso de nuestra historia. El hombre que, muy mal aconsejado, fusiló al gobernador de Buenos Aires, Manuel Dorrego. Este Lavalle, este que muere aquí en este lugar, venía escapando desde Tucumán después de una definitiva derrota militar en Famaillá, y venía perseguido por el general oriental federal Oribe, que quería su cabeza para mandársela de regalo al jefe federal, el gobernador de Buenos Aires, el también odiado y amado Juan Manuel de Rosas. Aquí, en esta casona jujeña, empieza esta suerte de calvario. Dejemos hablar a los que saben, como Irene, historiadora jujeña y conocedora de esta historia que parece increíble. Estamos hablando de la madrugada del 9 de octubre de 1841, momento que el general Juan Galo Lavalle se encuentra alojado en este lugar. Recordemos que Lavalle viene de un momento muy difícil en su lucha militar y política porque está derrotado. Esa alianza que se ha constituido de algunos gobernadores unitarios, y Lavalle, y Paz, y La Madrid, está fracasando militarmente, y cuando Lavalle se encuentra huyendo de Oribe, el caudillo Oribe que Rosas mandó para que lo case, ¿no? Lavalle está enfermo, está deprimido, se siente mal, y sus compañeros, aproximadamente le han quedado 200 hombres que lo acompañan en este momento de su lucha, le quieren buscar un lugar para que descanse bien, justamente porque lo ven mal a su líder, ¿no? Lavalle había sido vapuleado por Oribe en Famaillá. El jefe unitario, perdido por perdido, quiso hacer guerra de guerrillas en Salta, o por lo menos eso imaginó, pero buena parte de su tropa ya había desertado y no le quedó más remedio que buscar el refugio del Alto Perú, de Potosí, en lo que hoy es Bolivia, para intentar reclutar gente allí y volver a empezar a la batalla. Soñaba con eso Lavalle. Entonces esa noche trágica, Lavalle está descansando aquí cuando en la madrugada se escuchan unos movimientos y un centinela da la voz de alerta, y ahí ocurren una serie de hechos que la historia no está totalmente de acuerdo cómo fueron en la intimidad de este lugar, pero lo que sabemos es que el tiro de una partida federal, que en realidad nunca en ese momento no supieron que habían asesinado a Lavalle, andaban en busca de otra persona. Entonces, bueno, se dice que Lavalle se asoma, otra versión dice que a través del agujero de la cerradura de la gran puerta de esta casona penetra, claro, una bala que impacta en su cuello y le provoca la muerte casi inmediata. Ahí está la puerta, maciza, bien antigua, y ahí está el agujero que causó el impacto del proyectil. Y la verdad está entre las brumas de la historia. Pero más grande aún es el misterio de una presencia femenina en el lugar de la tragedia. Una dama misteriosa de la que ni siquiera se conserva un óleo, un retrato, algo que la identifique, nada. Hay una versión que indica que estaba con Lavalle en ese momento Damasita Boero, que era una niña salteña.
cuyo hermano había sido fusilado por orden de Lavalle. Entonces esto dio lugar a entretejer toda una historia que da a entender que esta mujer habría tenido alguna participación en una supuesta conspiración que le costó la vida a Lavalle. Pero la otra indica que sería una amante. Se cree que puede haber sido, sí, porque si estaba, como estas versiones lo indican, junto con Lavalle esa noche, obviamente que eso sucedería. Pero el hecho de que Lavalle haya hecho asesinar al hermano de Damasita da pie para pensar de que podría haber existido una conspiración donde esta mujer tomó revancha. Se tomó una revancha. El hecho es que Lavalle muere, ¿no? Y a partir de su muerte, en forma inmediata, Pedernera, que era uno de sus hombres de mayor confianza, que no estaba en este momento acá, sino que estaba con el resto del ejército, con las pocas tropas que le habían quedado a Lavalle en las afueras, en los suburbios de la ciudad, viene inmediatamente y se resuelve llevar el cuerpo de Lavalle y ponerlo a salvo de Oribe. Este caudillo oriental, como decíamos, de Rosas, que tenía como una práctica muy común de la época, no solamente matar al adversario, sino además todo un ritual de exterminio que consistía en exhibir la cabeza de las víctimas. Esta casa típicamente colonial, con su amplio patio interior, su aljibe y sus amplios recintos y techos altos, fue testigo de uno de los grandes dramas políticos argentinos. Lavalle, el gran jefe unitario, está muerto. La partida federal que andaba alborotando con sus tiros la noche y la calle de San Salvador de Jujuy se acaba de enterar de que hay unitarios que están huyendo hacia el norte. ¿Y si fuera gente de Lavalle?, se preguntan. ¿Y si fuera el propio Lavalle? Y ahí empieza la persecución. Hay 3 horas de ventaja, pero los unitarios van llevando un peso muerto. Perseguidores y perseguidos, todos se internan hacia el norte por la quebrada de Humahuaca. Y así es como se intenta en Tumbaya, ¿no? En nuestro pueblito de Tumbaya, intenta Pedernera que se lo sepulte a los restos del general Lavalle. No lo permite el cura de allí, más bien el cura intenta distraerlos para darle tiempo a la gente de Uribe que caiga sobre este grupo. Continúa la marcha esta con el cuerpo y cuando llegan a Guacalera ya el avanzado estado de composición de los restos de Lavalle obliga a hacer descarnar los huesos de Lavalle y continuar viaje con los huesos. Pero los unitarios siguen con su jefe muerto. Es un extraño cortejo fúnebre. Dejan a un costado a Purmamarca, pasan por el pueblo de Maimará y de noche llegan a Tilcara. En una esquina, está la casa que ahora cuida José Salomón. Era, y lo sigue siendo, una capilla. Y aquella noche fue la capilla más ardiente que nunca. Acá, en este recinto, velaron los restos del general Lavalle, en su paso al norte, hacia Bolivia. 1841. Esto pasó en 1841, pasaron los restos de Lavalle. Su gente los traía en un cortejo fúnebre rumbo a Bolivia. ¿Desde Jujuy? Sí. Perseguidos por las huestes de Rosas. ¿Qué querían de Lavalle? Profanar el cuerpo y la cabeza. ¿Quería cortarle la cabeza? Sí, para enarbolar en una pica como trofeo de guerra. Ah, ponerla en una pica, claro. Era la guerra interna entre caudillos en el país. Sí. Unitarios, federales. ¿Qué se ve en la capilla de Tilcara? Un catre, un viejo fusil pesado, oxidado, ¿acaso el que llevaba el propio Lavalle o tal vez sus matadores? ¿Cómo fue la última noche el velatorio acá? Cuando lo matan a Lavalle, enseguida se enteraron la gente y acá se enteraron los vecinos de Tilcara. Y ya se venían con el cortejo fúnebre. Y aquí había un sacerdote, un viejito, un franciscano.
Los recibió acá, le han hecho el pequeño velatorio y los restos del responso para continuar a Bolivia. ¿Y estaba con uniforme militar? Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo lo traían a Lavalle en el cortejo fúnebre? En el caballo, envuelto con mantas, cueros, en el caballo. Así era el cortejo fúnebre. Claro, atravesado Sí, en el caballo. atravesado en el caballo, sí. Sí. Qué dramático, ¿no? Sí, acá, bueno, lo velan, los restos y continúan a Bolivia. Es una historia extraña. El propio Salomón lo dice. Los federales de Rosas no sabían a quién habían matado. Acá lo velan una noche. En este mismo... En este mismo acá. ¿Este es el mismo camastro? Sí, sí. Está reciclado, por supuesto, el cuero, pero las patas, las maderas son las mismas. Y lo velan toda la noche acá. Lo velan horas. No alcanzaron a velar la noche entera. Le han hecho un pequeño velatorio, unos restos, un responso, y a la madrugada lo sacaron inmediatamente. Una, porque ya Uribe con su gente se iba a enterar que lo mataron y lo venían persiguiendo. Sí. Otra, porque ya el cuerpo en descomposición. Ese general está muerto en el Catre. Y el responso en Tilcara dura poco. Hasta parece escucharse el retumbo de los cascos de los caballos de las tropas federales que vienen por el estrecho desfiladero de la montaña. Es que quieren su cabeza para llevársela a Rosas. Ese militar es ahora puesto sobre el lomo de su caballo, envuelto en cueros y ponchos. El cuerpo se está pudriendo. Y hay que seguir andando, escapando, después de esa muerte extraña, a todas luces misteriosa. Las versiones son contradictorias acerca de la muerte, ¿no? Que hasta el día de hoy todavía no han sido zanjadas y ya no creo que puedan haber una sola versión, ¿no? Incluso hay una versión de un supuesto suicidio. ¿De Lavalle también? De Lavalle, que Lavalle aquí se habría suicidado porque estaba, bueno, como dijimos, derrotado, prácticamente, salvo esos 200 hombres que lo acompañaron hasta el final, políticamente también estaba derrotada la causa del unitarismo que él encarnaba, ¿no? Claro. La resistencia de Rosas. Así que existe esa teoría, pero también esa teoría es rebatida por quienes conocieron al general Lavalle y saben que un hombre de su valía, un prócer fundamental de la campaña de Sanmartiniana, de Sanmartiniana. Sí, era un hombre que era caracterizado por su temeridad, ¿no? Claro, entonces difícilmente no se entiende, se hubiera suicidado. Es decir, él cuando está en Jujuy está realmente en una situación durísima. Bastante lejos está la imagen de ese joven y apuesto oficial de ojos claros y cabello oscuro que enamoraba a las niñas porteñas, ¿no? Sí. Ahora es un hombre que las descripciones que tenemos nos hablan que más se parece a un gaucho que a un oficialito porteño. Ahora me voy de Tilcara, siguiendo el mismo camino que Lavalle y sus fieles soldados. Hay que seguir subiendo rumbo al norte. La frontera con Bolivia será la salvación para esos 200 pobres infelices que se quedaron sin jefe, pero increíblemente leales. Unas decenas de kilómetros más adelante está la iglesia de Guacalera. Se llama de la Inmaculada Concepción. Tiene cuadros de la escuela de Cusco y dos imágenes a los lados sobre el altar. San Lorenzo a la izquierda, San José a la derecha. Y Reina Ramos, que tiene la llave de la iglesia. Y esta capilla tiene una historia muy particular, ¿no? Sí, lo de Lavalle. Acá se hizo el descarne de Lavalle. A Lavalle lo mataron en Jujuy, ¿no? En San Salvador, sí, a él lo mataron y ya, bueno, lo trajeron para cruzar la frontera en lomo de mula. Se venía velando a paso, lentamente, en Tumbaya la primera. Lo velaron. Y lo velaron. Y en Tilcara, frente a la plaza, está el Museo Histórico, en donde se vela por segunda vez. De Tilcara hasta Guacalera, entre Tilcara y Guacalera, desde el Angosto del Perchel, más o menos ya se había descompuesto el cuerpo. No se podía seguir el avance, entonces la compañera de Lavalle, que se llama la Damasita Boedo, se adelanta para pedir permiso en esta iglesia y hay que hacerlo el último adiós a Lavalle y sacarlo la carne. Reina tiene la devoción de contar una y otra vez una versión que de a ratos no condice con la más sostenida por los historiadores. Pero ella es de acá, ha recibido esta historia por la vía de parientes que se la transmitieron oralmente
a través de generaciones. Ella habla de sacarle la carne al cuerpo, de descarnarlo. ¿Qué significa esto? Sacarle todo lo que es las vísceras y los restos de la carne. Y bueno, Dejarlo solamente los huesos. Solamente dejando los huesos por un lado, y bueno, de las carnes rescataron el corazón de la valle, lo pusieron en una vasija en aguardiente para que pueda continuar durante con todo lo que es el esqueleto hacia Bolivia. Lo bajan a la orilla del arroyo Guacalera y ahí lo descarnan. Claro. Lo descarnan. Bueno, ¿cómo lo descarnan? Lo bajan, le abren, le sacan las vísceras, le entierran las vísceras a la orilla del arroyo, le extraen el corazón y lo conservan en un tachito con aguardiente y se lo dan en custodio a la novia, a la Damasita Boedo, que estaba con ellos y su gente. Le lavan un poco el cuerpo a la orilla del arroyo, lo rellenan con sal, lo vuelven a suturar, a coser, lo vuelven a acondicionar para continuar el viaje. Este trabajo lo hizo el sargento Sosas. Y por eso se hizo famosa la iglesia de Guacalera. Por eso se hizo famosa, por su antigüedad que tiene y por lo de la valle y todo. Y bueno, acá al frente tenemos el monolito en donde está diciendo que esos restos están descansando aquí de la valle en el cementerio de la capilla de acá de Guacalera, que están sus restos. Claro, los órganos, órganos y todo lo que es el resto de la carne, claro. Obviamente está todo polvo ahora, no existe, pero sí está su historia que quedó aquí la carne. Finalmente, una soldadesca desarrapada y exhausta llevó a Bolivia el corazón del guerrero y la cabeza también, que tanto querían sus perseguidores para regalársela como ofrenda a Juan Manuel de Rosas. Curioso destino el de Lavalle. Héroe de la guerra contra el Imperio de Brasil, brilló en las batallas de Ituzaingó, Ombú y Bacacay. Derrotó al gobernador federal Manuel Dorrego en el combate de Navarro y los políticos de escritorio le llenaron la cabeza. Sin proceso ni juicio previo, lo hizo fusilar. Lavalle fue tan brillante como militar como opaco en su condición de político. Ahora, ¿qué pasó con esa dama misteriosa, con Damasita Boedo? Y después está el rol de Damasita Boedo, que verdaderamente que le aporta un grado de romanticismo, pero a la vez también de tragedia, ¿no? Claro, sí, porque la presencia de ella aquí, que está mencionada por algunos testigos, nos habla de, una historia presumiblemente de amor, que también tiene un final trágico, ¿no? Que es la muerte del general. Incluso algunas versiones indican que ella, que Pedernera le ofreció, después de ocurrida la muerte de Lavalle, Pedernera le ofreció a esta mujer llevarla con ellos, ¿sí? Y que ella contestó que no podía por su honra, digamos, más que ocultarse de la sociedad y de la comunidad de esa época, ¿no? Porque esa relación, esa historia, esa situación, sabían que iba a ser conocida. Entonces se pierde en la oscuridad de la historia Damasita. Después de la muerte de Lavalle, desaparece, digamos, para la historia... No volvemos a encontrar datos de Damasita. Sabemos o suponemos que estuvo esa noche acompañándolo a Lavalle hasta sus últimos momentos. O sea, es como si, históricamente, como si hubiera muerto con él. Históricamente sí. Ya no se supo más nada de eso. No. De todas maneras, como decíamos recién, es un dilema que, habiendo sido ella víctima de la violencia, digamos, de un accionar de Lavalle, pudiera amarlo. Claro. Bueno, hay casos en la historia que han ocurrido. Puede pasar. Situaciones así, no sería la primera vez, ¿no? Y qué muerte, ¿no? Para el hombre más temerario, más valiente de la época, al margen de sus ideas y al margen de su condición de militar. Como político ya sabemos que tenía pocas ideas, ¿no? Sí. Y era fácilmente influenciable, Sí, pero era un genio del arrojo militar, ¿no? Sí, su personalidad es una de las más controvertidas de la historia argentina, por esto de que encaró o fue protagonista de los episodios más valiosos y las hazañas más grandes de esa campaña del general San Martín para la liberación de Chile y Perú, al mismo tiempo que lo vemos con el fusilamiento de Dorrego. El grandísimo error. El grandísimo error, ¿no es cierto?, que además inauguró una época de exterminio entre los argentinos. Alguna vez fui al cementerio de La Recoleta para contar la historia de los desencuentros argentinos
y allí vi la tumba de Lavalle, que está frente a la de Manuel Dorrego. Son polvo ahora esos patriotas, y solo Dios sabe si habrán encontrado en la eternidad la concordia que no tuvieron en la vida terrenal.